Pues, miembro de la Real Academia de Ginecología del Reino Unido, sí, pues, y el ginecólogo de la Clínica La Luz, el doctor Paredes, cuando suele ser como la Virgen de Lourdes, que cuando ya no hay solución en otros sitios, pues van a ver al doctor Paredes, porque resuelve todos los problemas. Somos muy amigos desde hace muchos años y es un buen médico y una buena persona y trata de ser buen cristiano, sabe sus miserias y cada uno de las suyas, pues que nos va a hablar del tema de la sexualidad. Tenía previsto hora y cuarto y le hemos dejado 3/4 de hora. Bueno, en vez de en 2 horas sois capaces de comer en hora y 3/4, le damos por lo menos eso, 1 hora. Pues vale. Tienes 1 hora. Buenos días. Vamos a ver, vamos a ser lo más breves posibles dentro de la exposición y vamos a dividir la charla en 4 partes. Una parte que es estudio de la anatomía del varón, la anatomía de la mujer, que muy probablemente todos conocéis ya, y luego aspectos sobre la planificación familiar, tanto los métodos que no están admitidos como los que sí están admitidos por la Iglesia. Siempre me gusta hacer una pequeña encuesta entre los presentes y las que tengan más de 30 años que levanten la mano. De los varones, los que tengan más de 40 años que levanten la mano. Luego os explico el porqué. Muy bien, vamos a empezar a hablar primero de los hombres, porque son más facilitos, son más simples. Esto es un señor, el aparato genital consta de un pene y normalmente de 2 testículos, no siempre, y hay veces que se producen problemas en el descenso de los testículos, que tienen que haber descendido para su nacimiento. Si no han descendido, probablemente se asocian con una hernia inguinal y hay que bajarlos lo antes posible porque esa situación intraabdominal de los testículos tiene graves riesgos para la persona. Por un lado tienen tendencia a malignizarse y por otro lado, al tener una temperatura superior no se desarrollan las espermatogonias y como consecuencia de eso no se producen espermatozoides. O sea que muy importante, el día que tengáis hijos, mirarle primero a ver si las 2 bolitas están abajo. Punto número 1. ¿Por qué sucede todo esto? Pues fundamentalmente porque los testículos están donde están por una razón muy sencilla, porque tienen que estar a 2 grados por debajo de la temperatura corporal para que funcione. Todo aquello que altere la temperatura, como consecuencia, tiene unos efectos muy negativos. Y por eso es la razón por la que hay que estar seguro de que estás abajo y que cuando hay alguna alteración, pues del tipo de varicoceles, por ejemplo, un varicocele es cuando los vasos espermáticos tienen varices, eso aumenta la temperatura del testículo y entonces pues o se opera de inmediato en cuanto se descubre o se anula ese testículo para siempre. Otro de los problemas que puede surgir también, que puede afectar a la fertilidad de una manera muy notable, es cuando se han tenido las paperas de pequeño. La afinidad que tiene el virus de las paperas por el testículo es enorme, la estructura de los 2 tejidos es muy parecida y bueno, ayer mismo en la consulta pues vi a uno que el pobrecito venía descalabrado y al preguntarle pues dice sí, pues así de una manera muy inocente, sí tuve las paperas de pequeño, y digo pues qué bien,
Entonces, no siempre todo el mundo sabe si ha tenido las paperas o no. Es importante que si no lo sabéis, pues lo preguntéis a vuestra madre, que a lo mejor lo recuerda, sobre todo si solamente hay un hijo o dos hijos, pero cuando ya son unos cuantos hijos, pues ya la madre no se acuerda de nada y entonces pues no sirve nada preguntar. Bien, ¿qué parámetros son más importantes desde el punto de vista? Bien, ¿qué parámetros son los más importantes? La fertilidad de los hombres ha bajado notablemente en los últimos 50 años. En este momento, yo creo que todos sois conscientes de ello porque la prensa y distintos programas pues se han hecho eco de esto. Ha bajado de tal manera que hoy en día tenemos un problema con el 75% de los varones. ¿Qué factores son los que afectan sobre todo esto? Uno, primero, el estrés. Levantad la mano los que no estáis estresados. Veo que hay pocos valientes. Bueno, entonces pues el estrés es uno de los factores más importantes y la ansiedad, sobre todo hace 20 o 30 años cuando las circunstancias de la vida eran otras, teníamos un problema con el mismo problema de gente estresada, pero simplemente les decíamos iros a la Costa Brava o a Lloret de Mar y allí os vais a un hotel comoditos, no pensáis nada más que en pasároslo bien, 15 días y ya está. Y la mitad volvían embarazadas. O sea que fijaros hasta qué punto la parte superior de la cabeza es responsable de ello. Ello se debe sobre todo porque hay para las mujeres hay una gran interconexión entre la corteza cerebral, el hipotálamo, la hipófisis y como consecuencia de eso el funcionamiento de los ovarios. A la mujer estresada se le sube la prolactina, que es una hormona que normalmente se produce en la lactancia cuando ya se ha dado a luz, por eso se llama prolactina porque es la que estimula la producción de leche, pero a su vez inhibe la producción de hormonas del ovario, que por eso es por lo que las mujeres normalmente cuando están dando el pecho no tienen la regla. Entonces, si se estresa uno mucho, pues la prolactina sube y como consecuencia de eso inhibe la liberación de las hormonas de la hipófisis y entonces pues se puede llegar a no tener ovulación e incluso a no tener regla. O sea que el estrés para las mujeres es muy importante y para los hombres pues 3/4 de lo mismo porque afecta por distintos canales la producción de espermatozoides. Como consecuencia de esto, hace 2 años ha habido que reestructurar por completo todos los valores que se tenían como índices de fertilidad en los distintos aspectos al considerar el espermatozoide. Lo primero que hay que considerar es qué cantidad de semen tenemos. Y hoy en día pues se ha bajado, que antes estaba en 3 centímetros cúbicos, pues ahora ya se ha bajado a 2 centímetros cúbicos mínimo. O sea que tiene que ser mayor de 2 ml. Luego, la densidad que tenemos. No es lo mismo tener un espermatozoide loco corriendo por ahí a tener 35 millones de parados, ¿no? Entonces, esto es la densidad y hoy en día tiene que haber por lo menos 20 millones. Antes eran 50 millones. O sea que fijaros cómo se ha reajustado. O sea que el número. Luego la motilidad. Antes se pedía que por lo menos hubiese un 50%, por lo menos, ahora ya hemos bajado a un 30%. O sea que sea mayor de un 30% los móviles. Y luego donde más se ha permitido la mano ancha, dijéramos, es en la morfología, es decir, la normalidad de los espermatozoides. Antiguamente se pedía un 30% por lo menos de normales.
hoy se pide un 4%. 4%, que sea igual o mayor a un 4%. Eso os indica cómo ha habido que bajar el dintel de efectividad porque no había que lo cubriese. Entonces, un poco desde el punto de vista práctico de vosotras futuras esposas, cuando le compréis el ajuara a vuestros maridos, los calzoncillos sobre todo, no pueden ser calzoncillos de este tipo. O más ajustaditos todavía. Tienen que ser anchotes, liberales, algodón puro, algodón, para que transpire la piel, ¿de acuerdo? Y nada de los wands de antes o los slips esos que ponen a veces en las fotografías de moda masculina. ¿El por qué? Pues muy sencillo, porque si el paquete testicular va pegado al cuerpo, está exactamente teniendo la misma temperatura que el cuerpo y como consecuencia de eso la producción de espermatozoides se para y entonces pues funciona fatal. Sobre todo esto es importante, que lo vemos a menudo en la consulta, pues en gente que pasa mucho tiempo sentado, taxistas, conductores de largo trayecto de camiones que están todo el día sentados. Los asientos ahora ya van siendo de cuero, si no se pone eso, pero antes eran de plástico, eso se recalentaba, no te puedes imaginar, vamos, en ebullición. Y entonces, pues claro, ahí no... Otro punto práctico, las duchas. Por ejemplo, no hay que ducharse a una temperatura superior a 35 grados, que es suficientemente caliente. Eso de ponerse a 39 y que, vamos, se queme uno, como hace la mayoría, porque veo por ahí muchas caras de asentimiento de parejas, pues eso es tremendamente perjudicial. 35 grados es suficiente y no interfiere con el proceso. Entonces, más que nada para que tengáis unos datos prácticos, lo que realmente es la influencia que pueden tener cosas tontas. Y finalmente, pues para acabar ya con el tema, los hombres duermen sin nada de cintura para abajo, ni calzoncillos, ni esquijama, ni pantalón de pijama, ni chándal, nada. De cintura para abajo, podéis poneros una camiseta, lo que queráis, pero de cintura para abajo nada, porque el paquete necesita ventilación por lo menos durante la noche, ¿de acuerdo? Y eso que os parece tan ridículo, por llamarlo de alguna manera, pues es que es real, eso afecta a la temperatura y simplemente con hacer estos cambios hemos conseguido que la gente que no funcionaba bien funcione mejor. No que funcione perfecto, pero por lo menos funciona mejor. ¿De acuerdo? Bueno, pues con los hombres hemos acabado. Vamos a hablar ahora de las mujeres que son más complicadas. Bueno, esto es de una manera muy simplista, una señora con una trompa, la otra se ha quedado fuera. Normalmente, una mujer tiene una vagina, un útero con una parte inferior que se llama cuello, que es intravaginal, y una parte superior que está dentro del abdomen, que se llama cuerpo de útero. Tiene normalmente dos trompas y tiene normalmente dos ovarios. ¿De acuerdo? Bien. Problemas que nos encontramos a veces. Hay malformaciones congénitas donde una mujer tiene dos vaginas,
2 cuellos, 2 úteros y 2 trompas. Y eso, aunque os parezca inverosímil, me lo he encontrado después de pasar por 3 ginecólogos. ¿Y por qué no se quedaba embarazada la señora? Pues porque el marido andaba un poco desorientado. Cada vez que entraba no sabía por dónde entraba. Primero. Segundo, porque ese tipo de problemas puede acarrear infertilidad de causa congénita. ¿Por qué? Pues porque el útero realmente son 2 partes que se han unido, y que como consecuencia de esa fusión se forma una cavidad única y una estructura única que tiene forma de pera, etc. Si eso no se produce, también... entonces, ¿eso por qué sucede? Pues porque aproximadamente a las 8 o 9 semanas de gestación en los embriones femeninos, estos son 2 tubos que van a abocar a lo que se llama la cloaca. Y ahí va a abocar irá a abocar la uretra y el recto, la parte digestiva. Pero centrándonos en la vagina, esa vagina son 2 tubos que se fusionan en el centro y dan lugar a una estructura única. Y entonces normalmente pues no hay tabique. Pero es posible que exista ese tabique y que eso dificulte, porque este tabique no es siempre en la mitad. Puede ser así, puede ser hasta aquí, y entonces solamente tiene una posibilidad por este lado. Quiero decir que las posibilidades son enormemente variables y eso altera de una manera muy importante las posibilidades de quedarse embarazada. Cuando hay dos úteros, lo que se llama un útero bicolis, es decir, con 2 cuernos y 2 cuellos, pues es posible la gestación, pero hay que tomar una serie de precauciones, hemos tenido unas cuantas, y normalmente tienden, porque tienen cada cavidad es más pequeña, pues tienden a tener partos prematuros. Se adelanta la gestación. Hemos tenido casos de tener un niño en cada lado, es decir, una gestación gemelar, una en medio útero. Bien, las trompas, esto está tapizado por un epitelio que se llama endometrio, que es muy importante. Que realmente lo que es la menstruación es la suma del epitelio este que se descama cuando llega la menstruación más sangre. Pero el hecho de que este epitelio se descame a veces puede producir problemas muy serios. ¿Por qué? Pues porque la menstruación normalmente va a salir por aquí, es decir, por el cuello del útero al exterior. Pero hay veces que se produce una menstruación retrógrada donde se escapa parte por las trompas. Y entonces eso cae a la cavidad peritoneal. Y al caer en la cavidad peritoneal lo primero que se encuentra es con el ovario. Y como consecuencia de eso hay veces que se producen implantes que son frecuentes, afectan en la vida de una mujer al 30% de las mujeres, o sea que no creéis que es una tontería. Y ese proceso se llama endometriosis. Probablemente algunas ya habéis tenido alguna experiencia con ello, o produce dolores muy intensos con la regla y sobre todo produce infertilidad, porque esto, cuando sangra aquí en la cavidad, produce unas adherencias tremendas con las trompas se taponan y entonces pues no hay posibilidad de solucionar el problema, como no sea con cirugía y con tratamiento médico. Eso es la llamada endometriosis. También puede suceder que haya células madre dentro del ovario que de la misma manera que se pueden desarrollar y progresar a cualquiera de los tipos de tumores que se pueden dar en el ovario, que son todos. En el ovario se puede encontrar pelos, grasa, dientes, tiroides, hueso, se puede encontrar de todo. ¿Por qué? Pues porque esas células madres son precisamente las que van a dar lugar en algún momento a un individuo, vamos, a partir de los óvulos. Entonces, pues hay veces que se desarrollan y se transforman en células parecidas a las del endometrio y entonces generan endometriomas que, claro, cada vez que se tiene la menstruación, eso no tiene salida y va ensanchándose. Y bueno, pues los hemos operado pues, con 18 años, con tumores de 15 centímetros en cada ovario.
La pobre chica, esa que os digo, pues hubo que quitarle una trompa y el ovario de un lado, hubo que reconstruirle la trompa del otro lado, del lado derecho, hubo que quitarle la mayor parte del ovario y se quedó con un quinto de un trocito de ovario así. Y con eso, pues, vamos, funciona. Funciona tan bien que se tuvo que casar al año siguiente. Con 19 años. Y al año siguiente otro. Y al año siguiente otro. Y ya me viene la madre, que ya está llorando allí en el pasillo diciendo, ay, me he quedado sin nietos, me he quedado sin nietos. Digo, viene y me dice, oiga usted, a ver si hace algo para desarreglar eso que arregló. Porque yo no puedo ya con más nietos. Porque claro, la padre se había chupado todos los nietos, porque claro, la mujer con 21 años, pues a trabajar para sacar adelante su casa. Y el marido igual. O sea que quiero deciros que incluso con una parte muy pequeña de un ovario se puede tener familia numerosa. Bien, hablemos un poco. La trompa es el puente, por decirlo así, entre el ovario y el útero. Esta trompa está tapizada por un epitelio ciliar, que tiene unos pelitos que crea una corriente centrípeta que hace que la circulación, el flujo se haga de esta manera para favorecer el progreso del óvulo fecundado. ¿Dónde se fecunda el óvulo? Pues se fecunda normalmente en el tercio medio de la... Ese es el meeting point. Los muchachos que suben por aquí se encuentran el óvulo, que la trompa se ha pegado directamente al óvulo, al ovario, como os acordáis de la película de Alien, ese que se le pegaba así a la cara, pues igual, por efecto quimiotáxico y por efecto bioquímico. Entonces, esto se aplica aquí de la zona donde se haya ovulado y chupa, por decirlo así, el óvulo que pasa, y aquí los muchachos, pues, se dicen buenos días. Vamos a hablar un poquito del ovario. El ovario, normalmente se tienen dos. Cuando se fabrica una mujer por primera vez y empieza a desarrollarse el ovario, en ese ovario hay nada menos que 500.000 de óvulos. O sea que fijaros si hay para hacer, vamos, la madre de la patria, con cada ovario. Esos se van destruyendo, se van atrofiando progresivamente a medida que progresa el desarrollo del feto, y cuando se llega a la natalidad pues ya quedan unos 200.000. De esos, en el desarrollo de una mujer se van a utilizar unos 400 o 500 como mucho. O sea que hay de sobra. Y normalmente están colocados todos en la periferia de lo que se llama la zona cortical del ovario. ¿Por qué? Pues porque en la zona central es donde se fabrican los andrógenos, es decir, las hormonas masculinas, que la mujer también las produce. Cuando la naturaleza se equivoca, pues es lo típico que las niñas empiezan con más pelito, granitos, etc. Un acné juvenil es producido por un boost de la producción de andrógenos. Vale. Es que ha habido novedades sobre una cosa muy importante que luego os contaré. Entonces, estos folículos primordiales que se llaman, pues están colocados aquí. La producción de andrógenos es muy importante en la mujer porque de ello depende, primero, la autoestima, dos, la sensación de bienestar subjetivo, y tres, la libido. Es decir, que cuando hay que tratar a algunas personas, a algunas chicas, por problema de pelos, por problema de granos y demás, hay que darles antiandrógenos. Y eso les deja la libido a cero. Lo digo para que sepáis que hay medicaciones que inhiben muy claramente
la apetencia sexual. Y que la razón es esta. Luego los folículos producen dos tipos de hormona. Por un lado producen los estrógenos, que vamos a llamarlos E2, y vamos a poner en un eje de coordenadas aquí cantidades y aquí tiempo, ¿no? Entonces, los estrógenos se producen más o menos con una curva de este tipo. La mujer sangra, cuando sangra, porque estos niveles de estrógenos han caído por debajo de un umbral que es, por decirlo así, el listón por debajo del cual se sangra, por encima del cual no se sangra. Y cada mujer tiene su listón a una distinta altura. Por eso es por lo que en algunas ocasiones algunas mujeres sangran a mitad de ciclo, sangran a mitad de ciclo y se cree que tienen la regla, que no tienen la regla, claro. Se puede tener una pequeña pérdida de sangre a mitad de ciclo. Eso es porque al romperse el folículo hay una caída de los niveles de producción del ovario de hormona estrogénica. Y como consecuencia de eso, si esta persona tiene un umbral muy alto, pues entonces esos 2 días que justo hay entre una cosa, 2-3 días, que suele ser normal, pues se puede tener una pérdida pequeñita de sangre que no hay que interpretar como una regla, como vienen muchas a la consulta diciendo he tenido la regla 2 veces en el mismo mes. Se puede tener el 1 y el 28, que es normal, pero si lo tiene a los 15 días, lo más probable es que se trate de este tipo de circunstancia y normalmente suele ir acompañada de un problema hormonal, que puede ser único o que puede ser constante. Bien, la otra hormona que producen los ovarios es la progesterona, que es cuando se ovula, al romperse el folículo, este folículo que se ha roto sufre una transformación en el epitelio que tiene dentro y produce tanto estrógenos como progesterona. Y la curva de la progesterona sería más o menos así. ¿De acuerdo? Si se produce el embarazo, esto sigue así y esta sigue así para arriba. Que eso es lo que hace que se mantenga la gestación viviendo durante los primeros 3 meses hasta que la placenta empieza ya a desarrollarse, producir sus propias hormonas y entonces ya no hay riesgo de aborto. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hablar un poco de los... que no vamos. Vamos a hablar... Vamos a hablar de métodos contraceptivos no admitidos por la Iglesia. El primero y el más antiguo de todos, pues es lo que se llama el coito interrupto. El coito interrupto, con nombres alegóricos como la pearse en marcha o el salto de la rana, que implican, pues eso, simplemente que antes de que el hombre tenga la eyaculación, se retire. No riáis porque hace 40 años era el método más practicado por las españolas y los españoles. ¿De acuerdo? O sea, que no creáis que eso... Y hoy en día todavía sigue siendo un método muy usado. El problema que tiene, pues que no solamente se produce la eyaculación cuando sale lo gordo, por decirlo así, sino que salen espermatozoides también al principio con los principios de líquido seminal que sale en la eyaculación, y esos pues pueden ser tan fertilizantes. Antes las mujeres corrían al bidet a hacerse unos lavados rápidos y tal, creyendo que con eso pues solucionaban la papeleta, y no soluciona ninguna papeleta. Los espermatozoides entran en el transcurso de 10 a 15 segundos dentro del cuello, sobre todo si la época se encuentra a mitad del ciclo, a los 14
más o menos alrededor del día 14 para un ciclo normal de 28 días, y entonces pues no sirve de nada. Bien, este fue a continuación por el preservativo. No, estaba escribiendo en inglés. Preservativo, los primeros que se hicieron eran con intestino de oveja y de carnero, y eran pues eso, como una badanita finita, y bueno, pues hoy en día ya la mayoría son de látex, y como consecuencia de eso ha habido problemas, y tenemos problemas de hipersensibilidad al látex por muchas mujeres. ¿Por qué? Pues porque son de látex los guantes que se utilizan sobre todo pues, cuando se trabaja en un laboratorio o en el manejo de cualquier producto alimentario, y entonces eso ha creado sensibilizaciones en las mujeres, y las hay que utilizando el preservativo pues tienen unas irritaciones que se ponen la vagina como pues vamos, colorada y con unos picores horrorosos. Entonces pues hay también preservativos que no son de látex que se han empezado a sacar para este tipo de problemas. Fallo del preservativo. El preservativo, desde el punto de vista de fallo para fertilidad, tiene un fallo de un 10% mujeres año. Es decir, que de cada 100 mujeres que durante un año utilizan esto como único método de contracepción, el 10% se quedan embarazadas. ¿Por qué? Pues porque los preservativos tienen fallos de fabricación y tienen pequeños poros, y esos poros pueden dar lugar a que se marche por ahí algún espermatozoide y se quede embarazada la mujer. Incidentalmente, que se me olvidó deciros, el coito interrupto tiene un caro cruz, un 50%. ¿De acuerdo? O sea que es a no practicar. ¿Qué otras repercusiones importantes conviene que sepáis desde el punto de vista médico de los preservativos? Pues que si el orificio de un poro que pueda tener un fallo el preservativo es así, y esto es para un espermatozoide, que vamos a poner que es así, entonces cuando estamos hablando de bacterias, que son mucho más pequeñas, proporcionalmente diríamos que son así, pues entonces el fallo del preservativo se eleva. De tal manera que cuando hablamos si hablamos en términos de virus, que comparativamente podría ser así, imaginaros qué capacidad tiene de frontera y de parachoques el preservativo cuando hay una infección viral. Y ese es el gran problema de la actualidad, las infecciones por el virus del HPV, el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano, por si alguno no lo sabéis, se ha empezado a conocer hace unos 15-20 años, y es el productor del cáncer de cuello. No hay ninguna otra causa. Es decir, que el cáncer de cuello se produce como consecuencia de una transmisión sexual de una infección por el virus del HPV. Los más frecuentes son las cepas 16 y 18, que son responsables del 70% de todos los cánceres, y de lo cual se mueren aproximadamente unas 1000 mujeres todos los años en España. ¿Qué ha pasado? Pues que con la promiscuidad que existe hoy en día, pues eso se ha dilatado y se ha ensanchado de tal manera el problema que en este momento en Estados Unidos se considera que el 80% de las mujeres está afectada por el virus. Hay virus que no son peligrosos, que son de bajo riesgo, pero hay hasta ahora pues aproximadamente unas 40 o 50 cepas que son de muy alto riesgo. Y van mutando y van evolucionando y cada vez van saliendo más. En España calculamos que el 40% de las mujeres tiene el virus del papiloma humano. La gente ha vivido por las propagandas estatales y demás, que eso del pónselo, póntelo, quítamelo, dámelo, etc., ha vivido con la confianza de que con eso se obviaba el problema o se prevenía el problema, nada más lejos de la realidad. He tenido una chica de 19 años que mantuvo relaciones con un compi de clase, vamos,
de último curso del bachillerato, una sola vez con preservativo. Y cuando apareció a los 6 meses en la consulta, porque tenía flujo y estaba muy molesta, nos encontramos con que tenía una lesión ya precancerosa y además varias otras infecciones de transmisión sexual, como son los ureaplasmas y los micoplasmas, que producen normalmente obstrucción de las trompas, las dejan totalmente obstruidas y que causan fertilidad. Y el problema es que muchas veces eso no se conoce, no se sabe, y en los hombres es totalmente asintomático y no hay manera de averiguar si tienen o no infección. Es decir, todo el diagnóstico se hace indirectamente a través de la mujer. Os lo digo un poco así entre paréntesis para que sepáis un poco de lo que es el problema hoy en día. La problemática es horrorosa. Cada vez que viene una chica joven siempre tiene virus. Las sé que tienen hasta 4 cepas diferentes. Hasta 4 cepas diferentes. Los hombres no saben que lo tienen, con lo cual pues viven su vida y entonces pues las chicas son las que padecen el problema. En los hombres también pueden producir cáncer de pene, cáncer de ano y otra cosa que se ha empezado a ver ahora es el cáncer de laringe como consecuencia del sexo oral. O sea que no perdéis la nota. Bien, preservativo. Vamos a hablar de la píldora, ovulatorios. Los ovulatorios que hay son de distintos, los hay orales, los hay vaginales, los hay intramusculares. En general todos tienen las mismas complicaciones y las mismas salvedades. Efectividad tiene un fallo de un 3% mujer sana. Normalmente con las píldoras de ahora, que son mini píldoras, que son exclusivamente contraceptivas, no son terapéuticas como eran las primeras, entonces pues hoy en día basta con que tengas una diarrea, unos vómitos o una alteración del tránsito intestinal importante durante un par de días para que los límites de hormonas que producen la píldora sean insuficientes para inhibir la ovulación y como consecuencia de eso puede fallar la píldora. O sea que ya no es como antes, las píldoras mucho más fuertes también tenían otros efectos secundarios. Las de ahora sobre todo, y creo que si habéis estado atentos a la prensa y a la televisión en las últimas 48 horas, tienen un alto riesgo de tromboembolismo. Y la última que se ha llevado la estrella es el Diane 35, que se utilizaba por todos los dermatólogos para las niñas que tenían pelitos y que los llevaban y sin hacerles ningún estudio hormonal ni nada, ¡pum!, les daban el Diane 35 y como consecuencia de eso pues, ha habido varias muertes y varios problemas. Yo viví un caso de estos con una chica, era karateca, cinturón negro, o sea que no era una chica que estaba precisamente amorcillada en una silla, y pues me llamaron porque se la habían puesto, porque tenía hemorragias y tal, y se la habían puesto y llevaba 3 meses tomándola. Y cuando me llamaron pues estaba en la UBI, en coma, en el hospital, y bueno, pues tardó 5 días de salir del coma y vive, gracias a Dios, hoy en día. Pero vamos, quiero deciros que nunca se piensa que a uno le va a tocar la china, sobre todo, otro de los riesgos que tiene es cuando tienes que hacer viajes largos en avión, en clase turista, donde te meten ahora como los de Ryanair, dentro de un mini espacio donde no te puedes mover y cuando te tienes que pasar 6 horas o 7 horas así, pues eso produce estancamiento de la sangre en las venas de las piernas sobre todo, y a partir de ahí es facilísimo hacer una trombosis o una embolia pulmonar. Bien, esos son los riesgos sobre todo. La píldora la conocéis todos y no hace falta insistir. Los vaginales, el Nuvaring, que es esto, es un anillo que va impregnado de las hormonas que lleva la píldora y que se coloca en la vagina, se mantiene durante 3 semanas, se quita una semana y se tiene la regla.
desde el punto de vista de riesgos es exactamente igual que si se tomase la píldora oral. Esto sobre todo es para las desmemoriadas, que se les olvida un día sí y otro también en tomar la píldora. De acuerdo, no mira a nadie. Bien, las intramusculares pues son más complejas, normalmente se utilizan para tratamientos simultáneamente también y a vosotros no os afecta. Bien, hablemos de los DIUs. DIU quiere decir dispositivo intrauterino. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en que se coloca un aparatito dentro de la cavidad del útero. Ahora todos tienen forma de T. Los primeros, yo los viví en Inglaterra, eran unos mazacotes que se colocaban y que simplemente producían una reacción inflamatoria dentro del útero. Como consecuencia, os imagináis qué reglas tenían, eran reglones, con coágulos, se les duraban 10 días, estaban todo el día sangrando, porque claro, esto producía una irritación importante y un proceso inflamatorio. Cuando se tenía la regla, pues era una cosa muy desagradable. Luego se descubrió que si se les ponía un poquito de cobre aquí, pues el cobre tiene una acción espermicida y ovulicida, es decir, que se carga tanto el espermatozoide como el óvulo fecundado, o sea que son microabortivos, que lo tengáis muy en cuenta. Entonces, pues esto ha ido evolucionando, ahora estos de teflón ya no producen ninguna hemorragia y esto, pues los hay para 2 años, para 4 años según la cantidad de cobre que llevan y normalmente pues no suele producir problemas si la selección del paciente es correcta, pero por ejemplo pues no lo puede llevar nadie que tenga miomas, por ejemplo si tiene algún tumor en el útero o que tienen 2 tipos o 2 úteros o un útero bicorne que esté aquí como hendido, porque eso dificulta el mantenimiento del dispositivo. El efecto que producen desde el punto de vista de prevención supone aproximadamente igual que la píldora, un 3%. Te puedes quedar embarazada con ello, los he tenido, que se han quedado embarazadas con un dispositivo, y bueno, no pasa nada, el niño sale como Júpiter tonante, con su dispositivo en la mano, o lo llevas implantado en la placenta, y bueno, pues lo único que tienes que hacer, quiere decir que el crío no sufre ningún problema como consecuencia de haber tenido el útero. ¿De acuerdo? Bien. Hoy en día estos dispositivos han evolucionado todavía más. Ahora los hay que llevan progesterona. Aquí hay que llevar cobre y llevan progesterona, pero estos son para tratamientos ya por problemas de hemorragias importantes con la regla y demás. Tiene un efecto contraceptivo del 0% de fallo. Nosotros los llevamos utilizando como tratamiento desde hace 15 años y no hemos tenido nadie que se les hubiese quedado. Pero se necesita, para poderlo utilizar como ese método, se necesita que haya una patología importante y seria por parte de la mujer. También los utilizamos en aquellas mujeres, por ejemplo, tengo ahora, el lunes le puse una de 65 años. ¿Por qué? Pues porque estaba a punto de hacer un cáncer. Y para evitar tenerla que operar, se le colocó esto, y con eso, que dura 5 años el efecto, pues se evita el tenerla que operar, porque estos fundamentalmente lo que tienden es a evitar que se produzca un cáncer de endometrio. Y se le coloca a toda la que tiene un cáncer de mama para evitar, por la similitud que tiene hormonal, evitar que haga también un cáncer de endometrio. Bien. Yo creo que con esto es suficiente para métodos que sí, permitidos. Bueno, permitidos, primero, el más antiguo de todos es el Ojino. Ojino era un ginecólogo japonés, tardó 8 hijos en descubrir cómo funcionaba su mujer,
y por eso se ha quedado con el nombre de ogino, el método, que es el método de la continencia periódica, salvando, por decirlo así, la época fértil de la mujer. Vamos a ver, si no hemos hablado de la duración de los espermatozoides. Los espermatozoides normales duran 5 días. El óvulo dura 24 horas. Luego, el periodo fértil será de... Si no vais nada bien, voy a tener que suspender. 6 días. Es decir, si tú mantienes relaciones aquí, te dura 5 días, cuando ovulas, te puedes quedar embarazada porque todavía tienes 24 horas para que eso suceda. Es decir, a partir de aquí, 5 días antes de la ovulación y un día después de la ovulación es el periodo fértil para las mujeres. ¿De acuerdo? Bien. Entonces vamos a poner que son esos 6 días. 5 días para los hombres en los que son normales. Pero hay un 2% de hombres, los supermanes que llamamos, que esos les dura 7 días. Esos son los que dicen, yo veo los calzones de mi mujer, digo de mi marido y me quedo embarazada, simplemente con ver los calzones. Pero vamos, que esos son muy poquitos. Hoy en día todavía menos. Y esos son los que pueden alargar el periodo de fertilidad en 2 días hacia atrás. Hacia atrás, no hacia adelante, como todos normalmente pensáis. Entonces, cuando se tiene esos 6 días más o menos encontrados, pues tenemos que esto sería un periodo prefértil y esto sería un periodo premenstrual no fértil tampoco. Entonces, que es lo que se llama la parte fértil. Aquí hay una serie de características que, como consecuencia de los cambios de hormonas que se producen, el moco cervical sufre una serie de transformaciones. Y aquí en esta época tenemos un moco muy espeso, aquí es un moco muy filante, es como cuando tienes un catarro nasal, que hace así el moco y sube y baja. Bueno, pues es la filancia del moco, eso es precisamente la característica que favorece el que se quede embarazada la mujer, porque eso genera una serie de canales, estamos hablando a nivel microscópico, a través de los cuales progresan los muchachos, y progresan deprisa, además. Cuando ese moco es un moco viscoso, pues ya no hay posibilidades de que se produzca una fertilización. Bueno, entonces aquí tenemos, hemos dicho, el ogino, que consistió en descubrir cuál era este periodo de su mujer. Luego tenemos el método del moco cervical, que se fundamenta precisamente en eso. Eso necesita una enseñanza. Es barato, se puede dar cualquier enseñanza a cualquier mujer. Estamos hablando de poblaciones rurales y de poblaciones aisladas en el tercer mundo. Entonces, con una persona que les pueda decir o enseñar, al cabo de 2 meses, cualquier mujer es capaz de distinguir cuál es ese moco fértil y cuál no son los otros. Inconvenientes que tiene y problemas que tiene, pues que si tienes una infección, el moco es siempre igual y que el moco ya no es distinguible y entonces pues hay que tratar primero la infección, ¿no? Y luego tenemos otro método que es el método de la temperatura basal, que consiste en tomarse la temperatura todos los días al despertarse, poniendo un termómetro debajo de la lengua, se deja ahí durante unos minutos y luego pues se deja en la mesilla y se mira cuando ya se está un poco más despabilada. La temperatura basal sigue esta curva, hay una caída cuando se produce la ovulación y luego sube y se mantiene al tanto en cuanto hay si hay una fertilización se mantiene arriba y si no pues cae cuando se tiene la menstruación. Se puede combinar, que es lo que se llama el método sintométrico, la temperatura basal con el moco, pero vamos, la eficacia de esto oscila alrededor del entre el 4 y el 6% según la seguridad de la mujer.
entre otras cosas porque uno de los problemas que se tiene es que si tienes una gripe y estás con fiebre, pues a ver qué haces. O estás con una neumonía, un cólico nefrítico, entonces pues eso te trastoca por todo. Y finalmente os voy a hablar, que para que no retrasaros ya más, del método persona. El método persona, ya. Es que no es verdad. Por eso este es el cartel que me enseñaba don Manuel por la ventana. Y es que no es verdad. El método Clear Blue es otra cosa. El método persona es esto. Se nota que como hay poca gente y esto realmente es un método natural, pues incluso he tenido solicitudes de ir a televisión para explicar esto cuando se enteraban los periodistas, ¡ay, qué cosa tan fantástica! Y demás, y luego cuando se enteran que es un método natural, no interesa. Entonces, esto es un método que se descubrió en Inglaterra en el año 75, en el Congreso Mundial de Obstetricia y Ginecología de Inglaterra se propuso. Llevaban 5 años trabajando en Inglaterra, Irlanda y Alemania. Se decidió que se vendiese por primera vez y con prioridad en atención al Vaticano en Italia, y en Italia fue donde al principio se empezó a vender. Se vende en toda Europa y los españoles fuimos los últimos en adquirir los derechos para venderlo, y ahora por lo visto vamos a ser los primeros en salirnos de ese concierto. ¿Qué es el persona? ¿Alguno lo conocéis? Nadie. ¿Tú? ¿Tú eres farmacéutica? No. Porque son las únicas que lo conocen. Bien, ¿en qué consiste? Pues como veis es un aparatito que parece una petaca de gafas, que lleva unas luces, una pantalla, una ranurita y un botón. O sea que más sencillo no puede ser. Y esto es un laboratorio exquisitísimo desde el punto de vista de hormonas, es decir, de una fidelidad impresionante de hormonas, con un programa informático que permite tomar al aparato decisiones de acuerdo con las decisiones, con los niveles de hormonas que tiene la paciente. Por eso se llama persona. Es decir, esto se personifica con la mujer, de tal manera que al cabo de 6 meses, que es lo que guarda en memoria todas las determinaciones de hormonas que se han hecho, las extrapola con las del mes siguiente y las compara para evitar que haya ninguna mala interpretación o ningún falso positivo o negativo. Tiene 3 luces, verde, roja y amarilla. La verde se puede, la roja no se puede, y la amarilla no lo sé. Y entonces hay que saberlo, porque esto, habéis visto que esto se enciende cuando se abre el aparatito. Entonces, ¿cómo funciona? Pues muy sencillo. El primer día de la menstruación, aquí hay un botoncito que pone una M, a las 9 de la mañana en punto se aprieta el botón. Y eso genera lo que se llama la hora ventana. Es decir, que a partir de ese momento, todos los días del ciclo, lo voy a poder abrir entre las 6 de la mañana y las 12 del día, porque son 3 horas por arriba y 3 horas por abajo del momento que se ha apretado el botón. Y entonces se pone en marcha todo el mecanismo. Entonces, el primer mes no os conoce. Y entonces el kit de inicio, que se llama, viene con 2 cajas de palitos. Estos son los palitos que traen, y estos palitos traen 16 en total, 2 cajas de 8. Estos palitos tienen como misión colocarse aquí, después de haber orinado. La señora se levanta, no el señor, la señora se levanta, hace pis en el palito sin mojarse los dedos, viene aquí y coloca el palito ahí, así de sencillo. Entonces, al cabo de 3 minutos, el laboratorio ha analizado dos hormonas muy importantes. Una, los estrógenos, que ya sabéis la curva que tiene. Y otra,
precisamente la hormona que hace que se rompa el folículo y que se ovule, que se llama la LH. Y la curva de la LH es así, es un pico, y 24 horas después de ese pico se ha ovulado. Entonces, si tú vas analizando qué niveles tienes aquí y ves que aquí todavía nada, y de repente encuentras 2 niveles aquí, como veis más o menos se corresponde con el inicio del periodo fértil. Entonces, esto lo analiza y te sale en la pantalla un circulito con un puntito dentro que quiere decir que has ovulado. Te va poniendo los días del ciclo donde estás, te va poniendo cuando vas a tener una regla, te sale una M intermitente, para que vayas lista y vayas a la farmacia y compres compresas que se te han olvidado. En fin, todas las cosas que te pueden suceder. Lleva un manual donde te sale error por lo que sea, y entonces te dirige al manual, y las pilas duran 2 años y está garantizado de por vida. ¿De acuerdo? Entonces, el primer mes no cuenta porque está tomando nota de cómo es. Al final, cuando ya el aparato se ha identificado contigo, pues normalmente te va a pedir entre 4 y 6 palitos, que es justo en la época esta, donde puede haber alguna duda, que es cuando los niveles están en un límite para que dé positivo o que dé negativo. Esto, que estaba diseñado precisamente para contracepción exclusivamente, se puede utilizar para quedarse embarazada y saber cuándo ovulas. Y eso es la guerra que tienen en este momento con este, que es mucho más caro, que solamente detecta el pico de LH y que no es contraceptivo. Entonces, yo no sé si es que este lo han retirado para hacerle espacio al otro, porque es una lucha de compañías farmacéuticas como las muchas que hay. Ventajas que tiene: no te pones nada, ningún cuerpo extraño, no tomas ningún tipo de hormona, no necesitas ningún tipo de preparación. Lo único que hay que hacer es todas las mañanas, entre las 6 y las 12 de la mañana, es abrir esto, sale la lucecita que sea, se puede, no se puede. O ahora sí, porque ahora es cuando te puedes quedar embarazada. Las pilas duran 2 años, ya te avisa cuando están las pilas un poco así, porque empiezan a hacer flicking, y ya está, así de sencillo. Lo puede abrir él y lo puede abrir ella. Es compartido. Y me parece que ya está. ¿Tenéis alguna duda sobre lo que hemos hablado? Nada. Qué chicos más listos. Bueno, pues nada, que seáis muy felices, que como hay muchas perdices, y que lo hagáis todo muy bien.